En lo mejor del intercambio no puede cortarse este video de Instagram. Hashtag videos de Instagram de 45 minutos. ¿Dónde anda la alcaldesa que no canta? ¿Qué haces? Marco Antonio ¿Cómo te Solís. va? No, ¿Volvimos? pero se me filtró. Se me Sí. filtró mal. Ay, está bien, no hay problema. No, le estaba pidiendo a Instagram. No puede ser en el mejor momento del intercambio. No puede ser 30 minutos. No, no, no. Tenemos el lado del empleador. Bueno, Sí. esto, los requisitos de fuerza mayor, porque también te voy a proponer ahora que convoquemos a estos que se nos fueron como patrocinadores de la parte empleadora, quiero decir. A ver qué pasa con esto de la acreditación de la falta o disminución de trabajo. Porque lo que estamos diciendo es que eventualmente te lo firma, el trabajador te lo firma. Sí, hoy es un requisito que es mucho más sencillo invocarlo que en otra época. Cuando vos invocabas esto antes de la pandemia, los ministerios te pedían por lo menos los últimos 3 balances de facturación o toda la documentación contable para probar efectivamente la falta o disminución de trabajo. Hoy esos requisitos han sido dejados de lado y claramente están marcados por la actividad que se puede desarrollar en esta situación, en este estado de cosas, y la que no se puede desarrollar. Eh, entonces, eso hoy básicamente es de mucha más fácil comprobación, ¿sí? Porque vos, ante una situación de una empresa, por decir textil, que no está produciendo y no está vendiendo, porque no están dentro de las actividades esenciales, es más fácil comprobarlo. Obviamente, si viene un empleador o un empresario que presta un servicio esencial, ya ahí es inaplicable o es más difícil de aplicar. Lo mismo, ¿Sí? No tiene la posibilidad de hacerlo porque evidentemente, si es una actividad que está exenta de esta situación, por ejemplo, me ha tocado no patrocinar, pero me ha tocado conversar con colegas que sí lo hacen, a empresas de transporte, de colectivos, que, bueno, no pueden aplicar esta situación, les es imposible aplicar y tienen que pagar los sueldos conforme lo venían haciendo antes de esta situación. Por más que prestan un servicio hoy al 50 o al 40%. claro, Entonces, ahí ya es eso más tiene complicado. que ver, entonces, ves que tenemos el mismo formato. Esto es producto de la uva que hace estos generadores de pensamiento. Eh, Aclará que de la uva con B larga, ¿eh? No con B no, corta. no del uva. No, de la uva de... No. Ya, ¿te imaginas así apantallado con la uvita de No, Baco? no sé. No, lo que decía es, porque mucho de esto es propio, no sé si fue con vos, pero que tuvimos este intercambio otra vez en emergencia, pero ya estábamos en emergencia, ya las empresas pedían auxilio Claro, antes de la situación de pandemia. La crisis sanitaria, la crisis de emergencia pública sanitaria, es de diciembre del 2019. sí, Entonces, el empresario, eh, el empresario pierde, aunque pierda uno, para él perdió, ¿sí? sí, claro. Pero no es lo mismo perder la fuente de trabajo que comprobar eh, esto de la fuerza mayor en los balances. No es lo mismo. Porque, insisto, No, en el balance le puede dar -1 y bueno, todos los años ganó
más, mucho más, y ¿qué hacemos con lo otro? Es como las, las empresas de salud. El 70% de sus afiliados, asociados, es sano, es población sana, que van al médico a un ritual anual, y el 30% son enfermedades con, no me acuerdo cómo se le dice, estas terapias intensivas, como... No, son personas que requieren una atención mucho más específica y mucho más compleja del servicio de salud. Bueno. Sí, lo que pasa es que el sistema de salud... Siempre, y viste, por ese 30% como que nunca pueden. Pero ¿y todo el 70% de los sanos qué haces? Bueno, un poco yo pretendo en estos roles, que gracias por acompañarme con esta suspicacia que nos gusta también proponer la situación. Ojo, que la falta o disminución de trabajo o la fuerza mayor debidamente comprobada no es tan pura. Desde marzo están diciendo, ya el primer mes no tenían espalda los empresarios. Empresarios, quiero decir también, pyme, el comerciante. Sí, comerciantes. No estamos hablando de multinacionales. No. Entonces, yo te hice la contraria. Ahora vos tenés que fervientemente sostenerlos. Sostener la postura del empresario que pide... Bueno, el empresario tiene que entender una cosa que es básica. El empresario no pierde ni gana con su fuerza de trabajo. El empresario siempre gana con la fuerza de trabajo. El capital de trabajo es muy importante en una empresa. En algunas empresas es casi todo, porque muchas prestan servicios, entonces el capital de trabajo es lo más importante. Entendiendo eso, hay que tratar siempre de llevarlo hacia a un pensamiento de no de la solidaridad, sino de entender la situación en la que se está viviendo, que obviamente para él siempre fue asfixiante, pero el empresario también le gusta mucho exagerar a veces esa postura. Yo hablo desde mi experiencia como abogado, ¿no? Entonces, vos les preguntás cómo les va y te dicen, no sabés, no, la cosa viene para atrás, qué sé yo, pero vos ves que no está tan para atrás. Y yo creo que también esta época vino a demostrar eso, que había mucho... Bueno, los argentinos somos de esa idiosincrasia que nos marcó el tango, el que no llora no mama, ¿no? Y todos somos bastante llorones en esos aspectos. Y la cosa por ahí no estaba tan mal. Ahora, el empresario que viene y te dice, mira, yo tengo que recurrir a esta herramienta porque no tengo salida, bueno, obviamente, vamos hacia esa herramienta. Yo no le voy a decir, no, mirá, no lo hagas, vamos hacia esa herramienta. Después está el ministerio que dirá sí o no, homologo o no homologo. Entonces, eso es importante. Y también es importante para el empresario mantener un diálogo realista con sus trabajadores y explicar cuál es la situación. Para un trabajador es muy difícil comprender que a un empresario le va mal cuando lo ve que se sube a un auto 0 kilómetros, cuando lo ve que vive en un country, cuando lo ve que se va de vacaciones un mes a Europa. El trabajador siempre mira con recelo esas cosas, porque dice, este le va mal, pero no le va mal. Porque tiene otra mirada, tiene otra concepción de lo que es irle bien y irle mal. El empresario le va mal cuando no gana para mantener su nivel de vida. Y yo no sé si eso es que por ahí le vaya mal del todo. Por ahí le va menos bien. Hay que mirarlo así. Claro, a eso me refería. Desde el minuto 1 no tiene espalda. Pero Exacto. estamos todos en la misma. Lo que no quiere decir que nos conformemos. No. Estamos primero tomando roles que nos parecen que simplifican o que aclaran desde dónde hablamos. Bueno,
cierto sector, comerciante pequeño, mínimo, que de verdad que si no abre, si no vende un día, es un día que, digamos, puede no abrir 2 días al mes, por su derecho a no trabajar, digamos, ¿no? Pero tiene que abrir 28 días y con determinada venta para poder generar el sustento suyo y de su familia, porque yo no me olvido. Sí, sí, claro. Así como el trabajador no es solo él, sino que es suyo, el propio, el de su familia, el de su prole, como lo llamamos, esto significa uno con familia, hay probablemente 3 o 4 que estén subsistiendo de este mismo ingreso. Y lo mismo para el comerciante o pequeña y mediana industria. Y esto me deja en la puerta de preguntarte, te iba a hacer otras preguntas sobre esto del objeto ilícito, pero objeto prohibido, porque por las actividades esenciales, ¿viste? Pero bueno, me parece que con lo dicho quedó claro, hay que discutirlo, ese convenio hay que homologarlo. Para el ABC, no sé si querés agregar algo más, pero para el ABC me parece que quedó expreso. No, yo creo que quedó claro. Obviamente, yo recalco esto, ¿no? La situación dista mucho de ser la ideal, ahora y antes de la situación de pandemia, porque nuestra economía venía muy golpeada, el trabajador gana poco y el empresario paga mucho de impuestos, cargas, servicios, impuestos directos, indirectos. Y en esa situación es muy difícil, con un mercado chico, con un mercado económico chico como el que tenemos en nuestro país, es muy difícil ingresar. Las reglamentaciones cambian, se contradicen entre sí, entonces es muy difícil para ese pequeño empresario que vos tomás de ejemplo, que yo creo que es el empresario que hay que tomar como ejemplo, el pequeño comerciante, el empresario que emplea pocos empleados, que pone su fuerza también en el desarrollo de una empresa y que crea puestos de trabajo. Es muy importante que ese empresario tenga las herramientas para poder llevar adelante su actividad. Y hoy dista mucho de ser ideal esa situación. Sí, porque aparte Entonces, se siguen poniendo parches. Son todos parches, todos parches. Esto viene a emparchar la situación y después es como que en vez de vamos tapando los pozos a medida que se van generando, en vez de decir, bueno, pavimentemos la calle de nuevo y por un tiempo no tengamos pozos. Creo que es algo que también nos debemos como sociedad. Lo que te quería agregar es que porque el empresario que genera casi entre el 60 y 70% de los puestos de trabajo, digamos. La cúpula de Es el motor del país. es muy, claro, es muy pequeña, la cúpula de las grandes empresas es muy pequeña. Entonces, nos referimos a este empresariado porque es el que más puestos también genera y es al que queremos apoyar. Y por eso... Por supuesto. Sin dejar de apoyar al trabajador. Sí, claro. Sin dejar de... O sea, queremos apoyarlo para que él, digamos, ayude al trabajador a crecer como persona y como en la sociedad, digamos. Lo ayude a tener un mejor pasar. Simplemente eso. Y porque el modo de producción es el capitalista. Yo lo lamento. Exacto. Nadie lo votó, pero el que nos gobierna es el capitalismo. ¿Sí? Es una Exacto. sociedad con un destino de consumo y para ese consumo hay que generar ingresos. Entonces, todas estas ficciones que podemos hacer, disminuciones, se dan en un marco. Y seguro quedaste congelado, ¿o no? Seguro que vas a compartir conmigo, Gus, que no siempre el ajuste tiene que venir desde la ley de contrato de trabajo. Eso ya fue probado en los 90, la flexibilización a la baja, porque te baje la indemnización tarifada, no vas a salir, porque hay un paraguas más grande y que, insisto, nadie lo votó y estas son palabras de Capón Filas y no me las quiero apropiar y bueno, está bien citar la fuente. Fue muy bueno, fue un norte para todos, en camarista, en derecho del trabajo.
Perdón, me suena el analógico. Esperá. Tienda, tienda. Eso para que vean, dijo uno y le puso anteojos a una estatua. Y entonces, en este marco nosotros no nos olvidamos de ese empresario porque es el que, además, suele ser el cliente también, dicho sea de paso. Sí, atacarlo no tiene ningún sentido. No es, Acá hay que entender que esto es un juego dinámico, que no es un juego de amigos y enemigos, que el empleador no es el enemigo y el trabajador el amigo o al revés. Es un juego dinámico, en donde hay que ayudar al empleador para que esté mejor y que ayude él a su vez al trabajador a estar mejor. sí. Pero ojo con una cosa, porque esto también es importante. ¿Con qué? Cuando vos ayudás al empleador a estar mejor, tenés que vigilar que ayude al trabajador a estar mejor, porque muchas veces esa famosa teoría de la copa derramada, que aplicaban allá en los nefastos 90, de la montaña de copas, que vos llenás la copa de arriba y esa al derramar llena las de abajo. A veces no suele haber una copa arriba de todo, a veces suele haber un tanque australiano que no se llena nunca y no derrama hacia abajo. Entonces ahí sí hay que ejercer un control. Y ahí el Estado tiene que ejercer un control inteligente, es el Estado el que tiene que ejercer. Bueno, Cristina. No participación en las ganancias, no esas cosas, pero el Estado tiene que ejercer un control inteligente. Bueno, sin ir más lejos, Cristina Fernández se refirió y dijo, ahora los que están un poquito mejor no se quejen, como que estaban muy bien los acuerdos sindicales en determinado momento, y ella decía, ahora los que están un poco, porque no hay que irse... ¿Cuándo dijo eso? ¿Ahora lo dijo? Eso, ella también... ¿Ahora dijo eso? No. Lo gobernaba ella. Cuando estaba de presidente de ella. Como también estaba... Hay que ver que lo que... El que está mejor, el que está un poquito, el que subió un poquito, que no escupa, decía, una cosa por el estilo. Bueno. Esas son declaraciones muy políticas que yo le preguntaría qué es estar mejor para ella, y que me dé ejemplo de los que están mejor. Bueno, se refería a la posibilidad de negociar colectivamente, sí. todos los años, el ajuste, bueno, en ese marco era. Pero, entonces, como es en el que pensamos también, te quería decir, estuve en un congreso que en realidad creo que se trataba de otra cosa, era un tratado de derecho de familia, un doctrinario, que también lo promocionaba el Colegio Público de Abogados. Bueno, y uno de los aspectos era los contratos. Y esto de los contratos nos llevó a un abogado muy joven, presentó una situación que me llamó la atención, por lo osada y por lo actual del vocabulario que usó, y que es acreedores y deudores en el sistema de concursos y quiebras, vamos a tener que verlos, vamos a tener que mirarlos como una nueva clase de sujetos vulnerables. Sí. ¿Qué te parece? Jamás hubiera pensado que podríamos hablar de acreedores y deudores en el marco de la ley de concursos y quiebras como sujetos vulnerables. Para mí uno era acreedor y otro era deudor. Era el bueno y el otro el malo. Pero hay algo, esto de vos lo dijiste varias veces hoy, por eso lo traigo, la conservación de la fuente de trabajo. Nuestra ley no es ni uno, esta es la interpretación que le damos en la calle. Pero la verdad es que lo que nuestra ley concursal protege es esto, el patrimonio, para ver que todos puedan concurrir, o sea, cobrar de la misma manera, con sus respectivas escalas de acreencia. Primero está el Estado, después los bancos, dependiendo de los tipos de créditos. El acreedor laboral.
los acreedores quirografarios son Los, claro, los privilegiados y los comunes. Entonces, a exacto. eso te convocaba y después pasamos a lo nuestro, que es lo procesal. Pero, ¿qué opinión te merece esta nueva clase de sujetos? ¿Es posible? Mirá, realmente yo me gusta esa clasificación, pero me gusta como dentro del marco de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Yo, en una época de mi vida, trabajaba en un estudio grande donde trabajamos juntos, Sí. y yo, vos recordás bien, me ocupaba de toda esa área de concursos y quiebras, verificar créditos laborales, que fueron la salida de los 90, principios de los 2000, que veníamos de arrastre de de una situación económica muy grave y que generó que los tribunales comerciales en esa época explotaran de concursos y de quiebras, ¿no? Yo comparto esa clasificación que hizo este colega, pero estudiando o aplicándola a casos en donde efectivamente el sujeto acreedor haya sido un sujeto vulnerado o sea vulnerable. Digamos, ese sujeto, perdón, el sujeto deudor, no el acreedor, el sujeto deudor sea, porque había muchos concursos y hay muchas quiebras en donde el sujeto deudor no sé si es tan vulnerable, porque hay mucha quiebra o mucho concurso buscado, hay muchas situaciones de desmanejo financiero que llevan a una empresa a un concurso y una quiebra, y no me da la sensación que se le pueda endilgar o se le pueda poner el mote de vulnerable. El deudor siempre es vulnerable, Claro, porque porque el vulnerable, deudor, aclaremos un poco esto, vulnerable supone que debe tener una protección especial. En derecho del trabajo, el trabajador se, sí, se parte de que es un sujeto en inferioridad de negociar sus condiciones. Entonces, la LST, la Ley de Contrato de Trabajo, dice, bueno, yo soy el paraguas mínimo, por abajo exacto, de esto, nada. Entonces, sí, exacto. lo que decimos un poco con vulnerabilidad es esto, que habría que mirar con ojos diferentes, con una lupa diferente, en el marco de las deudas de, generadas en empresarios o comerciantes de esta época, pero no de Sí. anteriores. En eso coincido, le diste No, para no, por supuesto, el clavo. por supuesto. Igual la ley de concursos y quiebras tiene alguna institución o algún instrumento, sobre todo con el deudor, ¿no? Pienso rápidamente en la quiebra con continuidad, o pienso rápidamente en la posibilidad de celebrar acuerdos, el acuerdo preventivo extrajudicial, el acuerdo ya que se logra en el marco del concurso, es protectivo del deudor, porque en definitiva le da un plazo de gracia, le da un tiempo para pagar y le da un tiempo para reacomodarse, y a veces las quitas a las deudas. Entonces, hay un marco protectivo ahí que es importante, pero me parece que en la situación en la que estamos hoy, algo leí también yo que dijo un comercialista en alguna de los tantos boletines que me llegan acerca de un estatuto específico para esta situación en el marco de una especie de ley concursal o algo por el estilo, que creo que lo llamaba Estatuto del Deudor o Estatuto de Deuda, no recuerdo bien ahora, pero hablaba de que obviamente vamos a tener que buscar algún instrumento jurídico para esta situación, para que acompañe esta situación. Y yo creo que es fundamental, sobre todo si podemos asegurar lo que para mí es importante asegurar hoy, es asegurar la fuente de trabajo. Porque de esto vamos a salir trabajando, no vamos a salir de otra. Y para mí es importantísimo eso. Gus, ¿qué te parece si repasamos un poco esta temática que nos fascina, evidentemente, que es el procedimiento capital y provincia, sus similitudes y diferencias, luces y sombras? ¿Cómo ves? A mí me encanta, esto estaba comentando muy al inicio, estas
algunas expectativas, sobre expectativas que trae tanto la parte actora como la demandada en sus pretensiones, en eventuales acuerdos. Por ejemplo, tristemente recordé el día que mataron a una conciliadora laboral en el contexto de... La doctora Marta Chana. Sí, qué memoria. Yo la conocí de la doctora. Yo también tuve con ella, la tuve en un expediente cuando me llegó cuando pusieron el escrito de que se denunciaba el fallecimiento de los herederos, me dio como una tristeza profunda. Sí, aparte de cómo fue, ¿no? Fue algo muy trágico y fue ejerciendo su profesión. Ejerciendo en el ejercicio de la profesión, y hay esto, me gustaría que entremos en tal vez para la próxima, pero es empezar a desmistificar algunas situaciones concretas que podemos hacer para cualquier intérprete que podamos tener como audiencia. Ese va a ser nuestro aporte. Uno era que hay sobre expectativas, en el marco de cualquier acuerdo, el trabajador cree que va a ir a acordar, que ese día firma y se lleva todo, digamos, poder poner en palabras, porque puede haber cambiado de abogado, porque pudo no haber contactado. Yo recuerdo que una vez me presenté en una audiencia y éramos 3 abogados, pero ninguno nos conocíamos. Gladys, te puedo pedir, discúlpame, ¿te puedo pedir un minutito? Ya vuelvo, ¿puede ser? Sí. Que voy hasta la puerta y vengo, espera. Dale. Entonces, vamos a conversar sobre estas sobre expectativas que se generan y muchas veces las podemos evitar. No es que el acuerdo no esté a la mano de las partes, siempre es bienvenido y hay diferentes instancias para acuerdos. Una es en el ámbito laboral, es el que se llama en Capital, es el SECLO, Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, se sortea, hay una audiencia, y vamos todos. Ese día se llevan las pretensiones de las partes, hay que ver si se notifica, si no se notifica, cuáles son las pretensiones, si va, si no va, si quedó notificado y no va, bueno. Y la otra instancia muy llamativa es la del artículo 80, ya propia del juicio laboral, porque ahí ya estamos en el juzgado y entonces el trabajador, el actor, cuando es trabajador, por la parte actora, te dice, ¿otra vez vamos a conciliar? ¿Otra vez ofrecen el mismo dinero que habían ofrecido? ¿Qué le decís? Sí. Bueno, mirá, yo lo primero que hago, me remito al inicio de cualquier caso en la toma de datos o de intercambio telegráfico, cuando viene la pregunta que es tan clásica, ¿sí? Esto es parado desde el lado del trabajador, ¿no? Doctora, no muera, ¿eh? No. No vale la pena. Quédese entre nosotros. Te decía que la pregunta tan común del cliente es, bueno, doctor, ¿cómo sigue esto? No es coronavirus. No es coronavirus. Bueno, pero por lo menos por esta plataforma no se transmite. Después, claro, después si me muero no importa. No importa. Pasarás a integrar la estadística, no pasa nada. Por favor, que sea Filmina, por favor, que sea Filmina. Por favor. Te iremos a llevar algún presente al hotel donde te aíslen primero. Ahí en Capital se aísla en hotel, así que irás a un hotel. Dale. Ojalá te toque el Hyatt, alguno de esos. Bueno, ¿viste? Pensando eso. O no te manden a uno en Constitución, media estrella. No, ahí ya estamos mal. Bueno, volviendo al tema, el cliente muchas veces, sobre todo el trabajador, le gusta saber cómo sigue la cosa. Porque vos le decís, bueno, mire, tiene que mandar estas cartas, y empieza el intercambio telegráfico, y termina ese intercambio telegráfico, en un momento le decís, bueno, listo, ya esto pasó, ya está, y te pregunta cómo sigue. Y ahí es donde nosotros tenemos que cumplir una función que cumplimos, que debemos cumplir, que roza la docencia. Nosotros debemos explicarle a alguien que no entiende y que no sabe cómo sigue la situación.
Y exactamente. tratar de que esa persona se vaya con la menor cantidad de incertidumbre posible, porque eso te ayuda después a lo largo de todo el proceso. Ujú. Entonces yo me tomo el trabajo, por lo menos lo hago yo, no sé el resto que hará, pero yo me tomo el trabajo de explicarle absolutamente todo, cómo funciona, que vamos a la primera audiencia, que ahí llevamos la liquidación, que va a haber una segunda audiencia, que es posible que no vayan, y que es posible que vaya solo un abogado. Entonces, si vos les explicás y tratás de utilizar tu experiencia para tratar de ir llenando los huecos que esa persona tiene en su ideario, este, le bajás un poco esa incertidumbre que tiene, porque el primer problema que tiene la gente es la incertidumbre. Entonces, acá es muy importante la comunicación y generarle al trabajador o al cliente esa idea de que todo va teniendo un proceso y de ir explicándoselo. Y a medida que el trabajador o el cliente va viendo que vos eso que le dijiste se cumple, porque vas a esa primera audiencia y vos le advertiste que probablemente ellos no vayan, y pasa que no van, el trabajador y el cliente, o el cliente va entrando en una confianza donde dice, no, bueno, este sabe lo que está haciendo, ¿sí? Porque también es importante transmitir eso, transmitir que uno ya pasó por estas situaciones, que las conoce y que se van a dar de determinada manera. Y el sistema de Y provincia que contiene una única instancia. sí, obligatoria sí. Vos tenés en el ámbito de los ministerios o las secretarías de trabajo audiencias que no son obligatorias, previas, que podés convocarla o no podés convocarla. Acá yo considero que es prácticamente una pérdida de tiempo, acá es al revés, acá termina el intercambio telegráfico y vamos directo a la demanda. Entonces ya le pedís los testigos, le pedís un montón de cosas y le explicás que nos van a llamar de acá a un determinado tiempo a una audiencia de mediación, en donde, a diferencia de la audiencia del SECLO, ya la otra parte contestó demanda y ya sabe cuáles son las pretensiones, entonces se discute desde otro lugar. Pero bueno, los tribunales de trabajo de provincia en la práctica no son más que tribunales de conciliación, no son más que eso. Claro, lo que por Porque el una parte procedimiento, acelera, a ver, lo que parece que el sistema propone es, por un lado, descomprimir el sistema administrativo de la autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo. Pretende como descomprimirlo porque atiende otros asuntos. Por otro lado, hay como una celeridad en la demanda, en el reclamo, que se puede instalar sin una conciliación previa. sí, Como que estaría inyectando eficiencia a la demanda, a la eventual demanda. Pero por otro lado, lo que notamos en la práctica es que la fecha de la jurisdicción es como muy distanciada desde el inicio sí, hasta que te propone la fecha de conciliación de vista de causa. exacto. Eso, Yo, en realidad, yo prefiero mucho más el sistema que tenemos en Capital por muchas cuestiones, que después si querés las abordamos, pero en esta primera etapa del procedimiento sería muy importante que se establezca aquí en Provincia de Buenos Aires un régimen de conciliación obligatoria similar al SECLO. Sería, te diría, hasta de vital importancia, porque primero, no hay mejor justicia que la que llega rápido y que la que hacen las mismas partes, ¿no? Y aquí ya no se da, porque uno como abogado cuando ya tiene que hacer la demanda y notificarla, a veces pasa tanto tiempo entre que uno logra notificar y entre que los tribunales proveen que lleva la primera audiencia de conciliación, que es previa obviamente a la vista de causa, la lleva muy adelante en el tiempo, la patea para un año y medio, y a veces es importante que la audiencia sea en 20 días. Y es importante, ¿por qué? Porque vos tenés a la persona predispuesta, a tu cliente predispuesto a solucionar el tema ahí. Dentro de un año y medio no sabe ni él cuál va a ser su calidad. Entonces, hoy quizás quiera arreglar porque no tiene trabajo, porque necesita la plata por un montón de cuestiones que hacen a sus necesidades. Entonces el SECLO viene a ser una herramienta muy útil para esas circunstancias. Aunque a veces no se llega a un arreglo, pero muchas veces se llegan a arreglos buenos, rápidos,
y que satisfacen rápidamente a las partes, a las dos. Ujú. Y en provincia lo que te decía un poco que ocurre es que el procedimiento, al ser de una única instancia, al resolverse todo en una audiencia de vista de causa, ya adentrándonos en lo que es el juicio, ¿no? Hablando del juicio específicamente. Nos genera a nosotros como profesionales muchas incertidumbres, porque muchas veces la suerte del juicio depende de los testigos. Y a veces las audiencias de vista de causa se fijan a los 2 años y medio, y el cliente pierde contacto con esos testigos no van, no se los puede notificar. Y vos te encontrás muchas veces en una vista de causa, después de 2 años y medio, 3 de trámite, con que te vino un testigo para probar una relación laboral en negro, y no te dejan otra solución que conciliarlo. Entonces retrocedemos hacia atrás, todo lo que hicimos no tiene sentido, porque vino un solo testigo, y porque los jueces te dicen la audiencia se celebra igual. No, pero yo mandé la cédula no se notificó, no tengo el resultado, no importa, la audiencia se celebra igual. Entonces, te llevan a conciliar. Entonces, en tribunales de conciliación. Y encima, vamos a suponer que hay una sentencia, hay un veredicto, como dicen aquí en provincia, porque es un veredicto, porque son 3 jueces los que intervienen. Vos no tenés posibilidad de revisar esa sentencia por un tribunal de alzada. Entonces, es Solo te mucha queda corte. incertidumbre. Solo te queda corte. Sí, no te llevan a otra cosa que no sea conciliar. Yo, cuando litigo acá en provincia, trato de llevar a la conciliación porque es lo mejor que puede pasarle a todo el mundo. Claro. Hablo del cliente y del demandado, ¿no? Del lado que esté, lo mejor es conciliar. Abogamos por derechos y obligaciones, no puede ser de un lado. Exacto. Bueno, recordanos los días y dónde estás atendiendo en San Miguel, días y horas y teléfono. Bueno, el teléfono, sí, es 4451-5272, el celular es 15-6658-2964. Ahora estamos atendiendo con cita previa, digamos, con reunión pactada con anterioridad. Antes atendíamos lunes, miércoles y viernes de 17 a 19:30. Hoy no podemos atender hasta más de las 15 por protocolo de la municipalidad. El Instagram es Gustavo-Río-abogado. Y bueno, esas son las vías para comunicarse. Buenísimo. Y que la semana que viene, ahora dejamos en conciliación. El lunes de la semana que viene, entonces, no sé si querés abordar más lo que siga, que son testimoniales, más profundamente, testimonial y posiciones, y vamos desplegando el sistema procesal. Muchas gracias, ¿Cómo no? Doc. De nada, gracias a vos. Y saludos a todos los que se conectan. Sí, muchas gracias Graciela, Natacha, Caro, por ahí, que estaban de antes. Como siempre, un placer, me encanta verte. Y lo que sí que de acá tiene que salir un artículo con nuestro nombre y apellido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos ponemos a escribir todo esto que quedó acá. Vale. Sale. Y que lo publiquen en algún lado. En algún lado lo publican. Cuando uno tiene un buen producto, seguro que se publica. Bueno, sí, veremos qué sale. Un placer, como siempre. Gracias. Chau, chau. Chao, nos vemos. Saludos a todos.